vez te has preguntado en qué realmente nos parecemos todas las personas del mundo, sin importar en qué parte del planeta hayas nacido? La respuesta se encuentra en dos palabras: derechos humanos. No son privilegios que un gobierno te concede, son las garantías mínimas que tienes por el simple hecho de existir y ser humano. Pero esto no fue siempre así. Estos derechos humanos nacieron del dolor. Tras el caos y la devastación dejada por la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero se dio cuenta que esas situaciones no tienen por qué volver a repetirse. Por ello, en el año de 1948, naciones se unieron para firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos, escudo global que protege la dignidad humana de cada persona ante cualquier abuso de poder. Los derechos humanos. Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades inherentes a toda persona por el simple hecho de ser humanas. No dependen de la nacionalidad, sexo, religión, raza o cualquier otra característica. Su finalidad es proteger la dignidad humana y garantizar que todas las personas puedan vivir con libertad y justicia. De los derechos humanos son las siguientes. Son universales porque pertenecen a todos sin ninguna excepción. 2. Son inalienables porque no se pueden renunciar a ellos y tampoco pueden ser quitados. 3. Son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque no caducan al pasar el tiempo. 4. Son interdependientes porque todos están relacionados entre sí. 5. Son indivisibles, es decir, ninguno es más importante que el otro. Todos tienen el mismo valor. ¿Y por qué importan tanto hoy? Para el derecho, los derechos humanos son el límite del poder. Ninguna ley puede pasar por encima la dignidad humana. Y para la sociedad son el pegamento que sostiene la paz. Nos permiten alzar la voz ante injusticias, exigir igualdad y sobre todo nos permiten construir un mundo donde la empatía sea la regla y no la excepción. Respetarlos y defenderlos no es solo tarea de los gobiernos, es una responsabilidad social que nos pertenece a cada uno de nosotros. Los derechos humanos no aparecieron de un día para otro. Son el resultado de muchos siglos de lucha contra los abusos del poder y la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Uno de los primeros antecedentes más importantes es la Carta Magna de 1215 que se firmó en Inglaterra. Este documento limitó por primera vez el poder del rey y reconoció que incluso la autoridad tendría que respetar ciertos derechos de las personas. Aunque principalmente esto protegía a la nobleza, marcó un inicio importante del principio de que nadie está por encima de la ley. Otro momento clave fue la Revolución Francesa del año 1789. Como consecuencia de este proceso surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se reconocían principios fundamentales como la libertad, la igualdad y la fraternidad. Estas ideas influenciaron en muchos países y dio origen al reconocimiento de los derechos humanos en las constituciones modernas. Sin embargo, después de las terribles consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, especialmente por las violaciones masivas a la dignidad humana, la comunidad internacional se vio en la necesidad de proteger estos derechos a nivel mundial. Por ello, el 10 de diciembre del año 1948, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde se reconoce que todas las personas, solamente por ser humanas, nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin importar la raza, el sexo, la religión o cualquier otra condición. Desde entonces, la protección de los derechos humanos ha ido evolucionando mediante tratados internacionales y organismos especializados. Hoy en día se reconocen nuevos desafíos relacionados con la protección del medio ambiente, la igualdad de género, los derechos de los pueblos indígenas y el uso de tecnologías digitales. Conocer el pasado nos permite defender el presente y construir un futuro en el que la dignidad humana sea siempre respetada. Ahora que ya conocemos qué son los derechos humanos y cómo estos han evolucionado a lo largo de la historia, surge una pregunta. ¿Todos los derechos humanos son iguales? La respuesta es sí, pero para facilitar su estudio, se han clasificado en diferentes generaciones, según el momento histórico en el que fueron reconocidos y las necesidades que buscaban proteger. Primero están los derechos de primera generación. Estos comprenden los derechos civiles y políticos. Estos fueron los primeros en ser reconocidos y buscan proteger la libertad de las personas frente al poder del Estado.
Aquí encontramos derechos como la vida, la libertad, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho a voto y al debido proceso. Después tenemos los derechos de segunda generación. Con el paso del tiempo, se entendió que la libertad por sí sola no era suficiente. También era necesario garantizar condiciones de vida dignas. Así surgen los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a una vivienda adecuada y a la seguridad social. Seguido a estos están los derechos de tercera generación. Más adelante aparecieron los derechos de tercera generación, también llamados derechos colectivos o de solidaridad. Estos no protegen solo a una persona, sino a grupos o incluso a toda la humanidad. Algunos ejemplos son el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la paz y al desarrollo. Como cuarta y última clasificación, tenemos los derechos de cuarta generación. Finalmente, vivimos en una era marcada por la tecnología, y eso ha dado lugar a los derechos de cuarta generación. Estos buscan proteger aspectos como la privacidad en Internet, los datos personales, la identidad digital, el acceso seguro y equitativo a las nuevas tecnologías. A manera de conclusión en este aspecto, aunque se dividan los derechos en generaciones, todos los derechos humanos tienen el mismo valor y se complementan entre sí. La protección de unos fortalece también la protección de los demás. Los principios de los derechos humanos. Los derechos humanos no solo reconocen libertades y garantías, sino que también orientan su protección y aplicación. El primero es la universalidad, que significa que todas las personas tienen los mismos derechos por el simple hecho de ser humanas, sin importar su nacionalidad, su sexo o cualquier otra condición. El segundo es la igualdad y la no discriminación, que garantiza el mismo trato y las mismas oportunidades para todos, sin ningún tipo de distinción. Luego encontramos la interdependencia e indivisibilidad, lo que significa que todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Por ejemplo, cuando se vulnera el derecho a la educación, también pueden verse afectados otros derechos como el trabajo o una vida digna. Otro principio es la progresividad, que exige a los estados a mejorar continuamente en la protección de los derechos humanos y evitar los retrocesos. Y finalmente, el principio pro persona establece que cuando existen varias formas de interpretar una norma, siempre deben aplicarse la que favorezca y proteja más a la persona. Para los derechos humanos, no queden solo en palabras. Existe un sistema internacional de protección encargado de promoverlos y velar por su cumplimiento. Todo comienza con la Organización de las Naciones Unidas, más conocida como ONU, creada en 1945 para mantener la paz y proteger los derechos humanos en todo el mundo. 3 años después, en 1948, la ONU aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento histórico que reconoce los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. Con el tiempo, estos derechos se reforzaron mediante pactos internacionales, que convierten estos principios en compromisos jurídicos que los estados deben cumplir al practicarlos. Pero, ¿quién verifica que realmente se cumplan? Esa función la realizan los comités de supervisión integrados por expertos independientes que evalúan el cumplimiento de los tratados y emiten recomendaciones a los estados. Y finalmente está el Alto de Comisión para los Derechos Humanos, quien lidera las acciones de la ONU en esta materia, promoviendo, protegiendo y supervisando el respeto de los derechos humanos a nivel mundial. En conclusión, este sistema internacional demuestra que proteger los derechos humanos no es responsabilidad de un solo país, sino un compromiso de toda la comunidad internacional para garantizar la dignidad de cada persona. Ahora vamos a hablar sobre la promoción y protección de los derechos humanos. ¿Sabían ustedes que los derechos humanos son muy importantes? Porque estos no solo están escritos en leyes, también existen mecanismos para protegerlos cuando estos son vulnerados. Además, los ciudadanos tienen un papel muy importante en su promoción y en su defensa. Otro dato muy importante es que los derechos no solo quedan como simples declaraciones o principios. Existen instituciones encargadas de garantizar su respeto. A esas instituciones se les llama mecanismos de protección. Existen dos clases de mecanismos de protección. Por un lado, mecanismos de protección nacional y por el otro, internacional. En la parte de los mecanismos de protección nacional tenemos al Poder Judicial, que se encarga de resolver conflictos en casos de vulneración de derechos. Tenemos al Tribunal Constitucional, que es el encargado de proteger los derechos fundamentales y de interpretar la Constitución. Tenemos al Ministerio Público, que se encarga de investigar delitos en casos de violaciones de derechos. Y por último tenemos a la Defensoría del Pueblo, que es el encargado de defender los derechos de los ciudadanos frente a abusos o atropellos del Estado o de cualquier otra persona natural.
Por otro lado, tenemos a los mecanismos de protección internacional. Ahí está la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos organismos intervienen cuando el Estado no está cumpliendo con su deber adecuado de garantizar el respeto a los derechos. Del mismo modo, también el Estado posee ciertos procesos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales. Esos procesos se les llama garantías constitucionales. Tenemos a la primera garantía, que se llama el habeas corpus. Protege los derechos relacionados a la libertad individual. Como segunda garantía, tenemos al habeas data. Este protege el derecho al acceso a la información y a la protección de los datos personales. Luego tenemos a la acción de cumplimiento, que se encarga de que una autoridad deba cumplir con su cargo o con una ley. Y por último tenemos a la acción de amparo, que protege todos los demás derechos reconocidos en la Constitución, menos los que protege el habeas corpus y el habeas data. Por otro lado, la participación ciudadana también desempeña un papel fundamental en lo que es la defensa de los derechos humanos. La participación activa de la ciudadanía es muy importante y todos podemos contribuir a la defensa de los derechos denunciando abusos, participando en organizaciones, también promoviendo campañas de sensibilización y exigiendo el control de cuentas a las autoridades y la transparencia en los procesos. Los derechos humanos son como la luz de un faro en medio de la tormenta. No detienen las olas de la injusticia, pero muestran el camino para no naufragar como sociedad. Cuando un solo derecho es vulnerado, no se rompe únicamente la dignidad de una persona, se agrieta el Estado de Derecho y se pone a prueba nuestra propia humanidad. Porque una sociedad no se mide por el poder que tiene, sino por la forma en que protege a quienes más lo necesitan. Defender los derechos humanos no es una opción ni un privilegio, es el compromiso permanente de construir un mundo donde la dignidad nunca sea negociable.